Hola amigos, ¿cómo les trata la vida? El juego de cartas del cual se ha hablado bastante en este canal, es nuevamente protagonista de un nuevo video del canal en PvZ Héroes. Existe una gran variedad de héroes, un total de 22 héroes, repartidos por 11 en ambos bandos, plantas y zombies. Al existir una variedad por ambas partes, siempre van a existir factores que hacen favorecer o por lo contrario, desfavorecer, siguiendo los combos accesibles, las clases, los arquetipos, en este caso, los trucos de superpoderes únicos. Antes de meternos de lleno en la tier list, vale la pena explicar qué son los superpoderes y por qué son tan importantes. En PvZ Héroes, cada héroe, ya sea planta o zombie, tiene habilidades especiales llamadas superpoderes únicos, que pueden aparecer de forma aleatoria cada vez que usamos la super barra de bloqueo, o directamente, nos los dan al iniciar las partidas. Estos poderes son como el comodín del juego. Pueden darte defensa cuando estás a punto de caer, pueden abrirte un espacio para atacar, o incluso pueden cambiar toda la dinámica del turno con un solo toque. Los superpoderes de los héroes planta destacan por ser muy variados y estratégicos. Es que eso es lo bonito del juego. No hay un solo estilo de planta, sino un montón de héroes diferentes con personalidades y estrategias totalmente únicas. Pero claro, no todos los superpoderes brillan por igual. Hay superpoderes que son buenos en casi cualquier situación. Esos que cuando te salen dices gracias y luego están los otros. Superpoderes que quizá no se ven tan fuertes de entrada, pero que en las circunstancias correctas sirven. Cuando se combinan con el mazo adecuado o se usan en el momento perfecto, pueden decidir una partida de manera eficiente. En esta tier list vamos a analizar los más útiles, los más peligrosos, los más consistentes, y también esos que se vuelven increíblemente poderosos cuando se usan con cabeza. No solo veremos cuáles son los mejores, sino también por qué funcionan y en qué situaciones destacan más. Así que prepárate, ajusta tu maceta y ponte cómodo, porque hoy vamos a destripar a fondo los superpoderes planta más importantes de PvZ Héroes. Arranquemos con la tier list. Antes de comenzar, debo de aclarar que uso el formato tier list, debido a que muchos trucos de superpoder pueden tener un gran valor, claro en sus respectivas circunstancias, pero eso no quita el uso que vaya a compartir en la tier. Se llevará desde la tier S, la cual serán los más buenos, hasta la tier D, la cual serían los más malillos. Arrancamos esta tier list con el que para mí es, sin duda, el superpoder planta más flojito de todos. Ongoboom, el poder exclusivo de Gorro de Noche. ¿Qué hace? Básicamente golpea a un zombie de una línea con 2 de daño y, de paso, coloca ahí una setita venenosa de 1 de ataque, 1 de vida y 2 de antihéroe. Y sí, puede que en los primeros turnos te salve de algo molesto, pero no deja de ser súper limitado. Solo pega 2, lo cual en rondas avanzadas es prácticamente aire. Y la seta que invoca, bueno, digamos que no mete miedo precisamente. Con tan poca vida, la borran del mapa soplándole. Si lo comparamos con otros superpoderes que también generan criaturas, la diferencia es abismal. Los murciélagos roban carta cuando conectan, y si los bufeas, te dan ventaja real. El pulpo zombie ahora tiene frenesí, así que en los turnos bajos revienta si no lo controlan a tiempo. Y Spudou, bueno, Spudou es Spudou. Tiene un puntito de vida, pero mete 6 de daño. La mayoría de zombies explotan al instante. En cambio, Ongoboom se queda corto en casi todo. Si me preguntan cómo arreglarlo, mínimo que la Z fuese un 2, 3, y que directamente destruyera al zombie de su línea, aprovechando el atributo de antihéroe, para que así, haga 3 de daño casi asegurado. Pero bueno, ustedes díganme, ¿están de acuerdo en que este es el peor superpoder único para uno de los héroes planta más olvidados del juego? Así que en la tier D, se queda Ongoboom. Llegamos a la tier C, con un superpoder que es un poco polémico, por el hecho de ser ultra inestable. Estoy hablando de amplificación genética, la habilidad exclusiva de Beta Zanaorina. Este poder lo que hace es invocar una planta de coste 2, y esa misma planta recibe más 2 de fuerza y más 1 de vida, además de ganar 2 atributos muy interesantes: anfibio y equipo. En papel suena genial, pero en la práctica es una moneda al aire. Y es que, siendo sinceros, si revisamos todas las plantas que cuestan 2 soles, la mayoría no son precisamente buenas. Así que lo más probable es que te salga algo mediocre antes que una carta decente. A eso súmale que lo que invoques puede ser borrado al instante por cualquier truco de destrucción de los zombies, y ahí es donde te quieres arrancar los pelos. Pero no todo es tan negativo. Si analizamos los típicos mazos que usa Beta Zanaorina, por sus clases, sus sinergias y los superpoderes que maneja, este truco encaja bastante bien en arquetipos de conjuración, especialmente esos mazos centrados en dinolucido, raíces, equipos o incluso estrategias anfibias. Cuando cae en un mazo adecuado, puede darte jugadas muy sabrosas. Aún así, por lo tan inconsistente que es, queda claro que no puede subir más en el ranking. Así que, en la tier C, tenemos a amplificación genética.
Pasamos ahora a la tier B, donde encontramos uno de los primerísimos superpoderes que un jugador conoce al empezar PvZ Heroes. Ráfaga precisa, el truco característico de Sombra Verde. Este superpoder básicamente lanza un golpe directo de 5 de daño, pero solo en la línea central. Y esto, especialmente en los primeros turnos, puede ser brutal. Imagina bajar un cuarto de la vida del héroe zombie en turno 1. Una locura. Pero aquí viene el detalle. Todo el mundo sabe que si juegas Sombra Verde, vas a intentar acertar ese láser en la línea del medio. ¿Y qué hacen los jugadores zombies? Exacto, la bloquean desde el inicio. Así que, por muy fuerte que sea, termina siendo súper predecible, pero algo rescatable, y es que si tienes la suerte de que el héroe zombie coloca un esbirro en esa línea, pero no cualquiera, sino uno que sea muy amenazante por el hecho del daño que te puede causar, creo que sería un cambio más que justo, pero venga, ¿cuántos casos así te sucedió cuando jugaste esta heroína? En sí, no es malo. De hecho, es bastante sólido para comenzar. Pero comparado con otros superpoderes más flexibles o sorprendentes, este queda a mitad de camino. Por eso, Sombra Verde se planta sólidamente en la tierra. Entramos ya a lo más sabroso de la tier list, la auténtica creme de la creme, y aquí nos encontramos con Lanzamiento de Papita, el superpoder exclusivo de Spudou. Este truco invoca una cabeza recalentada con 1 de vida y el atributo de equipo, y lo mejor viene cuando explota. Inflige 6 puntos de daño al zombie de su línea. Nada mal, ¿no? Mi recomendación es guardarlo para turnos avanzados, cuando los zombies ya sean más gordos y peligrosos. Ahí es donde realmente brilla, porque hay muy pocos esbirros zombie capaces de aguantar tremenda putiza. Y si estás del lado zombie, buena suerte. Es extremadamente difícil esquivar ese daño. Opciones tienes, pero todas son situacionales o arriesgadas. Puedes volverte inmune con viaje a través del tiempo, pero solo alargas lo inevitable. Puedes intentar mover a la planta, pero debe quedar en un carril que no te perjudique. Puedes regresarla a la mano si tienes rebote. Puedes bucear al zombie para que no muera del golpe. O directamente sacrificar un zombie que no necesites para absorber el daño, uno como anzuelo. Así que sí, Lanzamiento de Papita es un superpoder que molesta muchísimo, justamente porque asegura daño casi garantizado y puede dar giros brutales a la partida. Entramos oficialmente en la tier S, el territorio de los superpoderes más absurdamente buenos del juego. Y para abrir esta categoría con estilo, tenemos Quemadura, la joya de la heroína Destello Solar. Este superpoder hace dos cosas simples pero increíblemente poderosas. Lanza 2 de daño, y te da más un sol permanente para el resto de la partida. Y mira, si esto te aparece en el turno 1, no lo pienses, úsalo. Sí, los 2 de daño pueden servir para quitarte de encima un zombie irritante, pero lo verdaderamente roto aquí es arrancar la partida con más recursos que tu rival. Tener un sol adicional desde tan temprano te permite rampear, adelantar cartas clave y forzar al héroe zombie a jugar siempre un paso atrás. Ese pequeño sol extra, créeme, gana partidas. Ahora, ¿tiene puntos flojos? Pues sí, uno en particular. En los turnos muy tardíos, ese más un sol ya casi no se siente. A esas alturas todo cuesta más, y ese extra no marca tanta diferencia. El daño también se vuelve más un pellizquito, funcionando más como un remate suave o una herramienta para limpiar algún zombie que tenga poca vida. Pero aún así, el valor que aporta al inicio es tan grande que compensa totalmente el gastarlo desde el inicio, y déjenme agradecerle a los desarrolladores por revertir el cambio horrible que le habían hecho. Porque antes, tras una actualización, Quemadura solo daba 2 soles en el turno que se usaba, eso, hermano, era muy destetable. Pero por suerte lo regresaron a su forma original, en definitiva, un superpoder caliente como la antorcha floral. Ahora sí, llegamos al motivo principal por el que quise hacer este video. Toca hablar de Puños de Hierba y su superpoder Golpetazo Poderoso, uno de los más polémicos que hemos tenido en el juego. Este truco, en su versión original, era una locura. Metía 2 de daño en todas las líneas del suelo, sin excepción. Un golpe masivo que podía borrar mesa entera y que, más de una vez, funcionaba como un finalizador brutal. Pero bueno, eso quedó en la historia, porque llegó el bendito reequilibrio, y honestamente, si tengo que elegir al héroe más nerfeado por esa actualización, sería este. No solo le tocaron varias cartas clave, sino que también rebajaron muchísimo este superpoder. Ahora el efecto se limita únicamente a pegarle a los zombies que están en el suelo, y nada más. ¿Sigue siendo útil? Claro, todavía puede abrirte espacio cuando los zombies están muy dañados, o quitarte de encima algunas amenazas incómodas. En ese sentido, funciona como una buena herramienta de limpieza para filas problemáticas. Pero ya no es el finisher que solía serlo, que podía definir partidas por sí solo. Pasó de ser uno de los trucos de superpoderes más relevantes, a casi nada. Aún así, hay que reconocer que sigue siendo un truco decente para mantener controlado el tablero y evitar que te ahoguen los zombies.
Seguimos en la tier D y tenemos el superpoder Devorar, perteneciente al héroe Mordiscocila. Su efecto es sencillo, elimina al zombie con menos vida en el campo. Y bueno, este poder es como ese amigo que a veces ayuda, pero la mayor parte del tiempo solo estorba. Lo bueno primero, en algunas partidas te permite deshacerte rápido del primer zombie molesto que el rival juegue, especialmente esos esbirros que tienen efectos molestos al inicio. También en turnos avanzados puede servir, pero solo si ya has logrado debilitar al objetivo, porque si no, ni verlo. Ahora, el problema grande. Este superpoder depende totalmente del orden de vida de los zombies en el tablero. Si el rival tiene el campo lleno de bichos enormes y uno chiquito escondido por ahí, adivina cuál se va a comer tu superpoder. Exacto, el más inútil. Y eso puede. Imagínate un escenario donde el rival tiene varios monstruos brutales en mesa, y tú solo puedes quitar al que tiene uno de vida. Es frustrante, especialmente cuando sabes que tu objetivo real es otro que ni siquiera puedes tocar. Otro punto malo es que muchas veces aparece en momentos donde no sirve para absolutamente nada, porque el zombie que quieres destruir no es el más débil. Y claro, el juego no te va a preguntar cuál quieres eliminar, se va directo por el más blandito. En resumen, no es horrendo, pero sí muy mediocre. Tiene usos contados, pero la mayoría del tiempo termina siendo un truco que no marca diferencia. En este puesto tenemos Caprificar, el superpoder característico de Rosa, y honestamente es una herramienta buenísima cuando el rival tiene un zombie realmente intimidante en mesa. ¿Que hay un tanque enorme avanzando directo a tu cara? Pues lo transformas en una cabra, y listo, problema neutralizado. Es prácticamente un botón de saca a los perros para cualquier amenaza pesada, aunque cuando el oponente usa mazos de mascotas, es algo más o menos. Porque ahí sí que la cosa se complica un poco. Esos zombies tienen sinergias entre sí y hasta una simple cabrita puede terminar aportando valor en ese tipo de mazos. Por suerte, los mazos de mascotas no son de los más tóxicos del juego. Créeme, hay cosas muchísimo peores. Ciencia, deportistas, zombidito pirata, todos pueden llegar a ser infinitamente más molestos que una cabra random. Ahora bien, el motivo por el que Caprificar no escala más alto en el top, es un detalle que comparte con otros superpoderes como Devorar. Durante la partida aparecen esbirros realmente peligrosos, y muchas veces te ves obligado a gastar Caprificar en un zombie que quizá no era tu objetivo ideal, simplemente porque no tienes otra respuesta en ese momento. Y lo malo es que, en turnos posteriores, el rival termina sacando zombies todavía más fuertes que ya no podrás convertir. Es decir, es un superpoder genial, pero no siempre puedes reservarlo para el mejor momento, y eso le resta potencial a largo plazo, aunque algo muy bueno para destacar, es el todo molesto, pulpo zombie. Todos sabemos que si es destruido, se conjura a él mismo, lo cual es muy molesto, pero con Caprificar, le jodes. Por ese motivo, se queda en este puesto y no más arriba en la lista. Vamos ahora con Capitán Combustible, y su superpoder Rama Llameante. Aunque aparece sencillo a primera vista, es una herramienta poderosísima en las manos correctas. Este truco simplemente otorga más 4 de ataque a una planta. Nada elegante, nada complejo, pero tremendamente efectivo si estás usando mazos ultra agresivos, que es exactamente el estilo de este héroe. Solo mira sus clases: puro ataque, presión y velocidad. Con este buff puedes convertir cartas que normalmente pasan desapercibidas en auténticas amenazas. Por ejemplo, la seta de Sesporda puede sorprender y golpear con muchísima fuerza. La valla silvestre, al moverse, aprovecha aún más ese ataque extra. Las plantas de impacto doble como repetidora, platanosaurio o vaina luchador también escalan ridículamente bien. Y por cierto, tengo un top de lanzaguisantes si te interesa verlo, solo digo. Pero quien mejor aprovecha esta carta sin discusión es el musgo repetidor. Gracias a su efecto de realizar ataques adicionales cuando usas trucos, puedes limpiar una línea problemática metiendo 6 de daño, o directamente golpear al héroe zombie con fuerza absurda. Eso sí, es una carta que tiene su riesgo. El musgo puede caer fácilmente ante trucos de eliminación, ya sea por daño directo o desgaste de vida. Y si gastas todos tus trucos intentando potenciarlo, puedes quedarte sin recursos y perder por aumentar su ataque. Por eso, con Capitán Combustible hay que administrar bien cada buff, porque un error puede costarte toda la partida. Teniendo todo esto en cuenta, Rama Llameante se gana de sobra su posición en la... Seguimos avanzando en la parte alta del top y toca hablar de Escudo de Peladura, el superpoder estrella de Pomelo. Este truco es una auténtica muralla. Vuelve a todas tus plantas inmunes al daño por un turno y, encima, te da una carta. Así de simple y así de poderoso. Es un counter perfecto contra zombies que dependen del frenesí, el letal, o que han recibido buffos gigantes de fuerza. Básicamente les apaga el turno completo.
Y si además tienes en mesa una porción de alma, entonces es fiesta total. Te vuelves invulnerable por un turno entero, lo cual puede cambiar completamente el ritmo de la partida. La carta que robas también ayuda a activar habilidades de Dino Rugido, lo cual encaja de maravilla con los mazos que usan a Pomelo, que suelen depender de esa mecánica para ganar presión de forma constante. Ahora, pasando al lado negativo. Aunque tus plantas no reciban daño ese turno, igual pueden ser destruidas por trucos de eliminación directa, así que no te salva de todo. Las plantas que dependen de ser golpeadas para activar efectos tampoco funcionan mientras el escudo esté activo, lo cual puede cortarte algunas jugadas clave. Además que existen esbirros y trucos que infligen daño de forma directa al héroe planta, lo cual eso es muy malo. Y lo más importante, si llegas a una situación donde este es tu único superpoder disponible, puede ser complicado remontar. Sí, te protege, pero no te ayuda realmente a crear presión ni a cambiar el tablero por sí solo. Obvio, algo parecido pasa con otros superpoderes, pero aquí se nota bastante. Fuera de eso, no hay mucho misterio. Es un truco simple, sólido y muy eficaz, pero no perfecto. Otis. Los hombres fuertes se cuidan a sí mismos. Los más fuertes protegen a los demás. Ahora llegamos al que probablemente sea el mejor superpoder único del juego, Irrompible, de Caballero Nuez. Este truco es tan ridículamente bueno que, honestamente, parece que deberían apagar el servidor cada vez que aparece. ¿Qué hace? Fácil. Tu héroe no recibe ningún daño por un turno completo y además robas una carta. Ya con eso entiendes por qué está tan arriba. La protección total de las plantas siempre es útil, claro, pero proteger al héroe es otra liga completamente distinta. Es literalmente un turno gratis donde nada te puede bajar la vida, y en un juego donde cada punto de salud importa, eso es una locura. Si tú piensas que debería estar incluso por encima del tier más alto, créeme, no estás solo. Mucha gente lo ve como un botón de emergencia que puede cambiar el rumbo de la partida en el acto. Lo ideal es usarlo cuando estás al borde de la muerte, cuando ya todo pinta mal. Activas Irrompible, sobrevivís sí o sí, y al turno siguiente te curás como loco, aprovechando que tu oponente perdió un turno entero tratando de rematarte. Esa ventaja es exactamente lo que hace que este superpoder sea tan absurdo. Por eso digo sin miedo que, entre todos los trucos defensivos, este es el rey absoluto. Sencillo, poderoso y capaz de salvar partidas que ya dabas por perdidas. En fin, el mejor truco de superpoder, para el que es considerado el mejor héroe de juego. Y bueno, hasta aquí llega esta tier list de superpoderes de los héroes planta en PvZ Héroes. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te gustó el video, ya sabes, déjale tu like, comenta cuál superpoder te gusta más, o cuál pondrías más arriba o abajo, que siempre los estoy leyendo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte para más contenido de PvZ, ideas, tops y locuras del universo Plantas vs Zombies. Gracias por acompañarme otro día más, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video. Ya, ellos ya no pueden remediarlo cuando sale el fucking Eagle Campo. Quieren detenerme, pero mis ideas no se pararán. Yo solamente busco ganar, ganar, ganar. Tienes la ventaja, solo mira cómo rompo todo el estadio para dar un espectáculo genial. Te reto a partir la caja con un combo, mientras tanto yo romperé la red con un bolazo espectacular. Soy la torre de control, cabrón. Ningún puto balón pasa a mi lado si primero no lo quiero yo. Nico, domino el equipo, sigues el camino. Con mi flow metavisión, he visto como una ola. No puedo perder la bola, no vine a marcar ese destino. Simplemente es algo muy distinto.